Listo. Entonces, buenas tardes, bienvenidos al Club de Lectura Isbelia. Hoy vamos a discutir la novela Marco el Romano de Mika Waltari. Aquí les presento una reconstrucción de lo que sería el segundo templo de Jerusalén. Recuerden que los judíos han sido o fueron a lo largo de la historia expulsados de Jerusalén varias veces. En el momento en el que Jesús nace y vive en Jerusalén, y bueno, pues se vive en Medio Oriente, estamos en el segundo templo, es decir, los judíos primero tuvieron un templo, son expulsados, son llevados a Egipto a la esclavitud, y después de que Moisés los libera y recibe todas pues, las leyes de Dios, ellos vuelven y reforman este, este templo, que fue el que Jesús vio. En este templo es en el que Jesús sacó a los mercaderes a latigazos y les tiró las mesas. Y este templo se destruyó como 70 años después, cuando los judíos vuelven a ser expulsados de Jerusalén. Hoy en día el Muro de las Lamentaciones es uno de esos muros de ese templo que fue destruido. Empecemos por el autor. Este es Mika Waltari, es un autor finlandés. Nació en Helsinki, murió en Helsinki de 1908 a 1979. El tipo escribió mucho, entonces como que am, transcribir todos los títulos de su novela son casi que imposible. Escribió más de 29 novelas, 6 colecciones de poesías, 26 obras de teatro, además de escribir guiones para cine y televisión. Era un escritor muy prolífico, am, investigador en temas de historia y de religión, entonces muchas de sus novelas van centradas a cuestiones históricas de distintas partes, ¿no? De Europa especialmente. Su novela más famosa es El egipcio de 1945, que después llevada al cine. El etrusco es otra muy famosa porque habla de Roma, de los etruscos eran el pueblo que quedaba, como sí, el pueblo étnico que quedaba antes de la fundación, que quedaba en Italia antes de la fundación de Roma, o en el centro de Italia antes de la fundación de Roma, y mucho de lo romano es etrusco, desde el lenguaje, desde el alfabeto, por ejemplo, es una cosa etrusca. Entonces, esa también es súper recomendada. Marco el Romano, que es del 59. Y Marco el Romano es la penúltima novela que él publica. Y tiene una secuela que se llama SPQR. SPQR es Senatus Populusque Romanus. El Senado y el pueblo romano es la inscripción con la cual se firma, por decirlo así, las decisiones de Roma. El senador de Roma. Y es como una secuela de Marco el Romano. El personaje principal está relacionado familiarmente con Marco. No sé si es el hijo realmente, pero sí es una continuación de la historia y muestra las consecuencias históricas y políticas del catolicismo en Roma ya como imperio, no centrado en Medio Oriente, sino en las instituciones romanas. Am, es un autor muy conocido en Finlandia, sin embargo, y muy traducido en español. Desde los 60, 70 ya se iba traduciendo su trabajo. Sin embargo, nunca ganó un premio ni nada por el estilo, sino es un autor premiado, es un autor más bien bestseller. Sobre la novela, pues ya lo sabemos, es una novela escrita de manera epistolar, esto tengámoslo muy en cuenta, si al final voy a hablar un poquito de lo que implica como las cartas y la filosofía para el momento. En eso es una novela muy pensada en su momento, ¿no? El hecho de que esté escrito en cartas es una cosa que es muy común para su época. La gente hablaba mucho en cartas y la gente reflexionaba mucho a través de las cartas, entonces el que la novela sea en cartas tiene un sentido histórico interesante. Nos narra las impresiones de Marco, un romano que llega a Jerusalén justo la tarde en que Jesús es crucificado, y ahí en el Gólgota, am, él ve a Cristo, presencia la muerte de Cristo y él siente algo, ¿no? Hay una intuición, hay un, hay una emoción de ver a Cristo en la cruz que a él se le conecta con unas intuiciones que traía desde Alejandría. Él desde Alejandría venía diciendo que los astros algo indicaban que alguien había nacido y que iba a haber una transformación importante, y esto concuerda con su llegada. Y él va a Jerusalén a ver qué onda es la Pascua judía, cómo celebran eso, y se encuentra con eso. Y a partir de entonces se queda pegado a esa idea de Jesús, a esa idea de Cristo. Él quiere averiguar quién es esa persona, él quiere entender por qué tiene ese poder, como ese magnetismo. Él quiere entender sobre las mujeres que lloraban bajo él. Él quiere entender la situación de los romanos, él quiere entender por qué los judíos quisieron matarlo, él quiere entender qué quiere decir que él sea el rey de los judíos, y
todas las implicaciones que eso puede tener y entonces se pone a investigar y se pone a golpear puertas, a buscar y a buscar y a buscar y escarbar para entender, para seguir su mensaje. Sin embargo, sufre constantemente bloqueos, no, él no logra llegar realmente a Cristo de una manera sencilla por el simple hecho de no ser judío. Y eso es una parte muy importante. Si él fuera, por eso la novela es Marco el Romano, si él fuera, no sé, eh, Pepito el judío, su historia habría sido distinta, ¿no? Es la perspectiva de alguien que no es de la tradición judía, que conoce de la tradición judía a través de la revolución que es Cristo para el judaísmo y cómo el ser externo implica una barrera, que creo que es una, pues sí, que es una intuición importante de la novela que nos muestra que para en su momento lo más extraño que hizo Cristo, como lo más difícil para entender la nuevo mensaje religioso de Cristo es, esto es una religión para todos, de verdad es para todos, para el que quiera. Y eso cuesta para el pensamiento de esa época, pensar que hay una religión que es para todos y no es solo para unos. Eso es un asunto que es chocante. Y la novela lo expresa a través de este personaje que incluso él duda, hacia el final él sigue dudando que tanto él puede llegar a conocer la verdad solo por no ser judío. La novela se centra en los primeros 40 días tras la resurrección de Cristo, en los cuales Cristo anduvo por el mundo, pues por el Medio Oriente básicamente, apareciéndose a la gente, haciéndole milagros y como fundando la iglesia, ¿no? Entonces también es un momento chévere de ver cómo es que se funda una religión, porque de nuevo yo les digo, nosotros tenemos la versión ya estandarizada de muchos siglos de versiones oficiales, versiones no oficiales, de reformas, de actualizaciones, de explicaciones que nos habían dado. Y la novela pues nos la trae ese momento, nos dice, vea, esos momentos cuando las cosas se generan, cuando un nuevo movimiento sale, son súper confusas. Entonces está ese sentimiento de confusión, ese sentimiento de reflexión, esa pesadez de la lectura es un poco decirnos, cuando la historia está teniendo estos cambios, la gente está muy confundida y la gente sufre un poco de mucho de estas angustias que, que se transmiten emocionalmente a través de Marco. Todas esas dudas que tiene Marco son las dudas que el momento, la humanidad tiene cuando se le viene un evento de esta magnitud. Piénsenlo, la comparación es un poquito imprecisa, pero piensen lo que fue el COVID para nosotros, ¿no? Fue un trastocar las normas, ¿sí? Todo lo que nosotros creíamos que era adecuado e inadecuado, cómo se trabajaba, cómo no se trabajaba, cómo uno se acercaba a los amigos, cómo uno, sí, cómo construía ciudad, cómo uno hacía la economía. De plano quedó pausado y desde entonces, llevamos que 3 años, ya vamos para 4 años que salimos de ahí, el mundo ha cambiado de ciertas maneras, ¿no? Entonces es eso mismo, pero en términos de la religión para el mundo antiguo, que es un asunto importante. Para nosotros la religión ya es como un aspecto de nuestra vida que hemos logrado sacar mucho como del ADN de la sociedad. Somos sociedades muy laicas en ese sentido. Entonces, pues esta novela nos habla al respecto. Les voy a contar un poquito del contexto histórico para entender muy bien por qué es importante que Marco sea romano, ¿no? Este es el Imperio Romano en su máxima extensión. Para la época de Cristo ellos no habían llegado a esta parte, como que esto todavía no se había sido conquistado y estos pedacitos también de España, pues, de la península ibérica y del norte de África todavía estaban en disputa, ¿no? Y ciertos pedacitos aquí arriba. Sin embargo, es importante entender que, pues, yo cuando era chiquito y me contaban las historias y veía esas películas de la Semana Santa y de toda la cuestión de la Pascua y de la muerte de Cristo, yo no lograba entender como muy bien qué onda con los romanos, qué tanto controlaban y qué no. Entonces, y creo que esta novela nos lo expresa de maneras, nos muestra muy bien cómo era esta situación. De Roma, Roma es muy importante para Occidente y para nuestra formación, no solo por el lenguaje, no solo porque hablemos la lengua de ellos,
una versión de la lengua de ellos en el español, sino también porque nuestras instituciones, como nuestra idea del gobierno, es una idea muy romana. Si bien nuestra idea de democracia es griega, la ejecución o la manera como esa democracia se lleva a cabo es muy romana, ¿no? La idea de república, esa palabra, precisamente es una palabra latina de Roma, una palabra inventada en Roma. Y la división de poderes, la idea de un congreso, la idea de cómo se administran los impuestos, todo es propio de Roma, ¿no? Entonces Roma empieza a crecer aquí, en Italia, ellos crecen como desde 700 antes de Cristo empiezan a aparecer estos pueblos por ahí que hablaban latín, empiezan a expandirse, expandirse, expandirse. Y para 70 años antes del nacimiento de Cristo, mentiras menos, como 40 años antes del nacimiento de Cristo, deciden volverse un imperio. ¿Qué quiere decir? Pues deciden volverse un imperio. Ellos antes tenían un sistema de repartición del gobierno muy moderno, digamos, muy como nos gusta a nosotros. Las decisiones las tomaba un ente colegiado, es decir, un senado. El senado decía, decidía, debatía. No era un senado abierto a todo el mundo, no era un foro, digamos, completamente democrático como se supone que son los nuestros. Estaba vedado para ciertos sectores de la población porque pues es una población estratificada, es una población en la cual la esclavitud es un proceso que se considera natural, es decir, es socialmente un hecho que hay gente que no tiene libertad y hay gente que sí tiene libertad y que una persona puede poseer a otra persona. Entonces, pues claro, los que están en el Senado son unos pocos y son representantes de los más adinerados. Sin embargo, ellos tienen una discusión, no es como una monarquía en el cual el rey decide todo. Y ellos tenían muy inteligentemente tenían dos cónsules, que eran quienes ejecutaban esas órdenes, ¿no? Pues si bien el Senado da órdenes o toma decisiones, pues tiene que haber una persona, un representante, una sola cabeza que sea el que ejecute y que le dé la impronta a la ejecución. Si el Senado dice, no sé, hay que buscar nuevos fuentes de hierro, nuevas minas de carbón, nuevas lugares donde comprar plata, porque es que no, de donde conseguir plata o oro, porque es que los recursos no dan, pues eran los cónsules los que decidían de qué manera. Entonces, o vamos a comprarla de nuestros vecinos, o vamos a saquearla de nuestros vecinos, o vamos a dominar a nuestros vecinos y les vamos a pedir que nos manden de a poquitos, ¿no? Ellos tenían sobre todo control militar y uno de los grandes como símbolos de Roma es su poder militar. Entonces ellos empiezan a crecer y les digo, como 40 años antes de que naciera Cristo, antes del paso a la era común, a la era cristiana, pues, em, uno de sus cónsules dice, me cansé de dividir este poder, eran dos precisamente para que uno no tuviera poder sobre el otro, sino que hubiera algún tipo de discusión entre ellos. Uno de ellos dice, no, yo voy a, esto no se puede manejar así, esto nos hemos expandido tanto que debemos tener una estrategia única militar encabezada en un emperador y debemos pensarnos como un imperio. ¿Qué quiere decir pensarse como un imperio? El mapa lo muestra muy bien. Todo lo que está en rosado son, bueno, tienen mucho territorio y hay que saber administrar ese territorio. Si yo estoy sentado en Roma en un mundo en el cual además no hay fax, no hay internet, no hay nada, y yo tengo que comunicarme a través de cartas por medio de viajes que pueden durar meses de un lado para otro, tengo que tener una administración territorial distinta, ¿no? Entonces, todo lo que es rosado son provincias senatoriales. ¿Qué quiere decir eso? Las decisiones del Senado se toman pensando en estas provincias y el Senado tiene representantes de personas de estas provincias, ¿no? Entonces, todo lo que es Italia, la parte del sur de la península ibérica, el norte de África, que ellos han logrado conquistar muy bien, la antigua y lo que era la antigua Grecia, son las provincias que son propiamente parte del imperio y son las que son como el centro imperial. De resto, todo lo que es verde, las provincias imperiales, son más colonias, digámoslo así, ¿no? En el sentido en el que las personas que habitan ahí tienen cierta libertad, ciertas libertades de organización, le responden al centro más que todo dándoles plata,
y el centro mantiene un control sobre ellos por medio del ejército. ¿Cómo hacían eso? Ellos llegaban a esa región, tumbaban al rey que hubiera, generalmente esos eran monarquías, le decían a la gente, vea, usted sigue trabajando, pero parte de ese trabajo se va con nosotros, se va a la plata para y tal. Ustedes van a recibir ventajas por eso, generalmente caminos, conectividad, a la posibilidad de que les trajeran nuevas cosas como contacto, como intercambio económico con el resto del imperio, pero contaban con muchas libertades organizacionales. Fíjense, en la novela se ve cómo incluso Poncio Pilatos, que es el procónsul, es el encargado, el mandado por el, digamos, gobernador de la provincia para ese pedacito del imperio, incluso no toma decisiones de cierto tipo, ¿no? Incluso él tiene prohibido los sábados hacer cosas, su puesto es un puesto más titular, ni siquiera puede poner la imagen del senador, que era como tener la bandera gringa atrás, ¿no? Como hoy en día, como tener la bandera del imperio o la bandera de Inglaterra, ni siquiera eso lo podían tener, am, porque los judíos no adoran imágenes, entonces se les respetaba eso. Roma, el Imperio Romano fue muy exitoso y su gran expansión territorial se debe a que nunca impusieron con mucha fuerza su cultura, sino que lograban negociaciones culturales, ¿no? A donde llegaban, por ejemplo, se robaban un par de diosesitos y se los incluían para ellos, ¿no? Entonces mezclaban los dioses, por ejemplo, aquí en Egipto, am, con la llegada del imperio empezaron a surgir deidades que corresponden a los dioses egipcios, pero también corresponden a los dioses romanos, que en el fondo son versiones de los dioses griegos. Y entonces eso permitía que la gente pues, fácilmente dijera, pues sí, sí, eso, gracias al imperio, vengan, no había un choque cultural. Y eso les permitió como que la gente fácilmente, y esos pueblos, porque además pues, llegaban con un brazo militar fuerte, los dominaban y les decían, bueno, los tenemos dominados, queremos sus recursos, pero ustedes sigan organizándose un poquito a su manera, con tal que sigan cumpliéndole lo que el imperio pide. Si mañana el imperio pide ejército para ir a pelear, cúmplanle. Si mañana el imperio pide doblar, triplicar los recursos que dan, cúmplale y nosotros nos aseguramos que ustedes pueden tener am, sus formas de gobierno, sus creencias, sus ritos, sus cuentas del tiempo, ¿sí? Ni siquiera les pedían tener las mismas fechas o el mismo calendario, que puede tener su propio calendario, con tal que am, nos siga trayendo los recursos que nosotros le pedimos. A esa época se le llama Pax Romana, la paz romana, ¿no? Se le conoce como ese periodo de mucha actividad económica bonita, como de crecimiento y desarrollo económico y de la ampliación de los grandes caminos romanos que hoy en día, que básicamente las autopistas europeas están construidas sobre esos trazados todavía. Am, Lograron que toda esta gente de Europa, del Mediterráneo especialmente, más que de Europa, sino como del Mediterráneo, se organizara y pudiera vivir en paz. Entonces, pues de las más recientes, de los últimos lugares a los que ellos llegan, es lo que se llama el Oriente Medio, lo que nosotros llamamos el Oriente Medio. Esto generalmente se le conoce como el Levante, porque es la parte del Mediterráneo donde sale el sol, ¿no? Donde se levanta, el Levante y el Poniente. Entonces, el Levante es esta zona que queda de este pedazo del Mediterráneo, que es muy importante para cuestiones económicas. Es importantísimo porque si yo quiero comerciar con los chinos, fíjense que al final de la novela hablan un poquito de esas naciones por allá tan lejos de donde viene la seda que tanto nos gusta, yo tengo que pasar por acá, porque pues que por acá arriba es muy frío, y por aquí arriba hay bárbaros, y por aquí arriba hubo una gente llamada los mongoles, que sí fueron muy violentos, que sí dejaron como formas de gobierno muy autoritarias, entonces es mejor pasar por aquí, es más cerquita, ¿no? Ya lo conocemos, eh, Alejandro Magno nos abrió el camino hasta India y nos permitió poner ciudades romanas, pues, griegas de aquí hasta India que ya están conectadas con nosotros. Entonces, pues lo mejor es tener el control de este pedacito.
también tener el control de, espérense, va ese pedazo, no creo que se pueda ir, pero aquí abajo donde está el Nilo y donde está el Mar Rojo, les permite conectividad marítima con otros lados, de ahí que el canal del Suez haya terminado siendo construido ahí. Am, entonces ellos son de los últimos lugares a los que llegan y ellos se encuentran con un mundo organizado muy a su manera. ¿Listo? Este es el mapa del Oriente Medio, del Levante para el siglo I. Dependiendo de la época, ellos le tenían un nombre. Para la época bíblica es Judea, pues para la época del Nuevo Testamento es Judea. Luego esto termina dividiéndose en dos, en Siria y en Palestina, después de que echan a los judíos de ahí, ¿no? Entonces ellos permitían que Galilea, Samaria, Judea, Perea, Nabatea, Decápolis, Fenicia, funcionaran como pequeños reinos. Fíjense que tenemos a Herodes como un rey ahí en Galilea, o sea, les permitían tener sus instituciones, sus monarquías, sus lineajes. En Jerusalén mandaba el Sanedrín, que es este como consejo de sabios judíos, de 70 señores muy sabios. Ellos tomaban esas El decisiones más con tal malo. que cumplieran con la economía y con las exigencias tributarias. Dígame, Luis. Ese Sanedrín, los que manejaban el Sanedrín, esos son los que no querían perder el poder por ningún lado, ni, o sea, los más malos. Sí, ellos eran los que decían, vean, nosotros administramos esta zona además es una zona a la cual tenemos derecho porque así lo dijo eh, Moisés y así lo dijo Abraham. Y no vamos a dejar que nadie se meta a administrar. Que vengan los romanos, que saquen plata, que nos conecten con el resto del mundo, pero nosotros decidimos cómo se hace. Entonces aquí viven un montón de pueblos, esos pueblos hoy en día o en alguna época se llamaron pueblos semíticos, refiriéndose a que tienen, sus lenguas son de la familia semítica. Ahí está el hebreo, también está el arameo antiguo, que son las lenguas que ellos hablan. Am, el árabe, los árabes están como por aquí abajo haciendo sus cosas, comerciando más que todo en el desierto, como con su cosmovisión preislámica, que es muy de genios, muy de dioses, de apariciones, así como muy mística. Y hacia acá tenemos a los persas, lo que fue el imperio persa en algún momento. También gente que tiene una religión llamada zoroastrismo, que es una religión muy misteriosa, y cada cual vivía sus propias creencias, ¿no? Fíjense que hablan mucho de que los amarios son gente violenta, se habla mucho por ahí que hay unos llamados fariseos que viven la manera, el judaísmo a su manera. Ni siquiera el judaísmo, que es una religión de las pocas religiones estructuradas para ese momento, tenía una unidad, una centralidad. No, como que cada pueblito manejaba sus cosas a su manera. Todos respondían y todos tenían control por parte de los romanos porque había presencia del ejército y ellos decidían cómo se administraba, dónde eran los límites, quién pasaba y quién no pasaba, cobraban impuestos, cobraban peaje, cobraban lo que quisieran, pero de resto cada cual se manejaba. De ahí que haya tantos pueblitos mencionados en la Biblia, ¿no? Entonces Cristo tiene, o Pablo es el que tiene carta a los fenicios, cartas a los fariseos, cartas a los samarios, cartas así, porque cada uno administra su territorio a partir de sus creencias. Recuerden que el pueblo judío y todos estos pueblos que están alrededor de todos estos pueblos semíticos, am, son pueblos, son el primer pueblo quizá am, teocrático, en el sentido en que la ley es la ley de los ciudadanos, es la ley de la religión. Ellos se rigen bajo los 10 mandamientos y las distinciones entre las sectas dependen de las interpretaciones, si yo le creo a este o a aquel, pero ellos tienen estructuras organizacionales muy centradas en la religión. El Imperio Romano no era así, su estructura era religiosa. Los los padres, los sacerdotes, o los que ofician cuestiones religiosas, tienen un gran poder cultural y social, pero no tienen tanto poder político. Aquí sí.
aquí la autoridad religiosa y eclesiástica, podríamos decirlo, es la autoridad legal, ¿no? Entonces son pueblos que cada uno se administra dependiendo de su interpretación de si son judíos, y si no, responden a sus creencias. Hay un montón de manifestaciones distintas, étnicas, cada lengua tiene sus dioses y cada gente tiene sus tradiciones y creen sus cosas, ¿no? Creen mucho en la brujería, los llaman brujos, magos, creen mucho en amuletos, en piedras, en, sí, como objetos mágicos, sagrados que de repente ayudan a la mejorar o no, como que tienen una variedad étnica muy jugosa, por decirlo así, ¿no? No son tan estandarizados como hoy en día las religiones. Porque para ese entonces, pues solo existía una religión de un solo Dios, ay, se me olvidó la palabra, monoteísta, Ateísta. que es la hebrea y que es la que ellos quieren seguir manteniéndose ahí, ¿no? Los judíos siempre tuvieron la intención de quedarse aquí. Ellos no quisieron nunca extenderse, ellos no quisieron nunca que todo el mundo se volviera judío. Por lo contrario, el pueblo judío siempre ha sido, la religión judía siempre ha sido muy excluyente, muy tribal, es la expresión que se utiliza generalmente, ¿no? Ellos, el que es judío es el porque es de mamá judía, ¿no? Ni siquiera un papá judío me puede a mí certificar que yo soy judío, es la mamá judía porque es el vientre el que me da la titularidad de persona descendiente de Sem, que es que es, que es uno de los 13 mm, hijos de Abraham que se van y se reparten por el mundo y ellos se quedan en esa región. El resto son gentiles, son gentiles entendido como gente no de mi religión y que con los que podemos compartir, con los que podemos negociar, incluso algunos pueden llegar Impuros. a convertirse, quizá casarse, pero realmente no son nuestros. Realmente sus normas no aplican para ellos. ¿Ves? Nuestro Dios no está pensando en ellos, está pensando solo en nuestro pueblo, en nosotros, que somos sus hijos directamente. El resto tendrá sus dioses, el resto tendrá sus normas, nosotros somos este pueblo elegido por este Dios, que además es muy misterioso, llegar a él es difícil, tiene una organización jerárquica muy determinada, ¿no? Las religiones que existían ahí se llaman religiones paganas. Generalmente son versiones, les digo, de politeísmos muy viejos. Entonces los dioses griegos están ahí, los dioses egipcios también, los dioses etruscos también, los genios árabes andan por ahí. Generalmente son deidades muy relacionadas con la naturaleza. Entonces va a haber algún tipo de deidad relacionada con el sol, la luz, el día, va a haber otra deidad relacionada con la luna, la noche, el mar, va a haber otra relacionada con lo que sea relevante para las personas, ¿no? Entonces, sí, en mi territorio yo tengo muchos ríos y muchos bosques, pues va a haber deidades relacionadas con esos como accidentes geográficos y como esos ecosistemas en los que vivo. Esas religiones politeístas además generalmente son descentralizadas, no cuentan con una versión única, no cuentan con una revelación. Los dioses generalmente son muy humanos, lidian mucho con los humanos, tienen hijos con los humanos, entonces hay semidioses y hay como que hay una gran escala de deidades, hasta los dioses pelean entre ellos, entonces esta ciudad está protegida por esta diosa y la ciudad de al lado está protegida por otra diosa del mismo panteón, y entonces si estas dos diosas no se quieren, entramos en guerra nosotros, si estas dos diosas entran en algún tipo de paz, nosotros entramos en algo. Los judíos eran extraños para ellos. Fíjense que hay toda una marco desde el principio habla de los judíos como otra gente, como tienen su costumbre, porque empiezan teniendo un solo Dios que es cruel, generalmente, como que su relación con la humanidad es muy antigua, como que se les apareció a estos primeros profetas, a Abraham especialmente, a Job, les hicieron estas pruebas muy crueles, ¿no? A Job le quitaron todo, solo para ver si él era fiel a su Dios. A Abraham le pidieron que sacrificara a su hijo solo para ver si le era fiel a su Dios.
y dejaron un texto muy claro, ¿no? Que es la Torá, que son las enseñanzas que Dios transmitió por medio de la aparición a algunos profetas, ¿no? Por medio de la profetización. Hay unas autoridades que se consideran que son las autoridades que saben lo que Dios quiso y de aquí en adelante todo es interpretación. Entonces algunos tienen una cosa llamada el Talmud, que son las interpretaciones del antiguo, de la Torá. Hay otros que no creen en el Talmud, hay otros sí, como que van, pero igual tienen una estructura centralizada y eso es raro para esta gente. Esta gente desde estos pueblos que van por ahí, incluso para los romanos, ver una sociedad tan organizada alrededor de un solo Dios y de un solo texto y además que es un solo Dios y un solo texto que se le refiere, se le revela solo a un pueblo y que tiene unas cuestiones, unas estructuras y unas tradiciones muy claras. El sábado no se trabaja y no se trabaja y no se trabaja implica que ni los romanos pueden tomar ese día para que no vayan y se emborrachen y peleen con judíos, o que ni carne de cerdo, porque ellos no comen carne de cerdo, pueda entrar a ellos durante el sábado, a su territorio durante el sábado. Eso se les hace muy extraño a esta gente. Y es en ese contexto en el cual llega una persona llamada Jesucristo a decir, yo vengo con una nueva versión de esto, yo soy el nuevo profeta. Entonces ahí es donde está el principal como conflicto religioso con la llegada de Jesús. Y es en ese contexto histórico en el cual sucede esta novela. Los romanos no entienden, no quieren meterse mucho con eso, ellos no quieren tomar decisiones, ellos no quieren imponerles formas de gobernar a los judíos, saben que eso va a ser un problema, de hecho, 70 años después hay grandes problemas por la administración de Jerusalén, que hace que los romanos expulsen a los judíos de ahí, digan no más, no vamos a lidiar más con esto, no les vamos a permitir más tener su estado acá, váyanse. Y ahí es donde empieza esa diáspora judía que andan 2000 años por allá y que desde después de la Segunda Guerra Mundial ellos han intentado volver y establecer el Estado de Israel, que es el que tiene en este momento ese conflicto todavía, ¿no? Ese es desde esa expulsión de los romanos hasta este momento de la historia, los judíos están atravesados por este mismo deseo de volver a esa tierra y de establecerse bajo sus normas que son para ellos, porque Dios les prometió a ellos ese pedazo de tierra y esas normas. Y esto en este mundo es extraño, un mundo en el cual los dioses son pasionales, los dioses son cercanos a la humanidad, los dioses aparecen, desaparecen, para cada pueblo tiene una versión, una historia distinta, una religión tan centralizada, como tan firme, como tan am, aislada del resto y tan secretiva para administrarse, termina siendo un problema político, ¿no? Los romanos empiezan diciendo no nos queremos meter, Poncio Pilatos toma todas las decisiones en cuestiones políticas, a él no le interesa si Cristo hace o no hace, si murió, si no murió, él solo no quiere tener dioses políticos, y entonces hasta que los romanos les dicen a los judíos no más, como que su idea tribal de religión junto con Estado es problemática para nuestra administración, es problemática para todo el mundo que hay aquí alrededor. Porfa, no más, salgan de acá y los terminan expulsando. Y en ese contexto, pues Cristo viene a decir, no, sí, pues yo vengo con una nueva versión que es para todos. Yo, siendo judío, habiendo crecido en esta comunidad con normas religiosas tan claras, vengo a decirles que no, que de pronto hay una nueva versión de un Dios, que de pronto hay una nueva forma de acercarse a Dios, que de pronto con solo rezar el Padre Nuestro ya los tengo acá, que donde haya dos y piensen en mi nombre, yo voy a estar ahí, ¿no? Como que Dios ya no tiene ese gran intermediario, que es la estructura, el poder, es la institución, el rabino, el Sanedrín, sino que Dios está en comunión directa con el ser humano, porque sí, porque Él cree en mí, porque me mandó a mí para eso, ¿no? Entonces, ese choque cultural es un choque político, es un choque cultural, es un choque religioso, que hace que Jesús sea una figura tan importante para ese momento y que haya tanto conflicto. Me voy a centrar aquí en cositas como históricas importantes para entender esta duda y como
ir y venir del pobre Marco que no logra ubicarse, que no logra entender, porque si para los judíos es raro que Jesús venga y les diga, les cambie las normas del juego, pues para los externos es raro que venga alguien judío y les diga, oiga, de pronto esta religión es para todos, ¿no? Como que el trastoque, el movimiento de tierra, el terremoto es para toda la cultura mediterránea y por eso se piensa que, y por eso históricamente hay un cambio entre el mundo antiguo y el mundo moderno que empieza con esta transformación. Después de esto viene la Edad Media, ¿no? Que es el triunfo del catolicismo y que se expanda por todo el Mediterráneo y por Europa. Entonces sí hubo un cambio importante a partir de la revolución que fue Cristo en términos históricos y toda esta gente pues, la sufrió, por decirlo así. La primera es la ausencia de un sistema jerárquico central. Eso es una duda que hasta los apóstoles los carcome, ¿no? Entonces, que si es Pablo, que si no es Pablo, que si Juan era su favorito, que por qué se le aparece a Pablo, a Juan y a Mateo y no se le aparece al resto, que por qué este señor a Judas lo quiso y por qué negó a Pedro. Cristo viene además como con un montón de misterios. Ellos vienen esperando si hay un Mesías y si hay un profeta, si vienen de estas tradiciones de Abraham, que es como Dios me dijo y yo les transmito y ya, o sea, podemos interpretar, pero hay algo cierto y claro. Cristo viene con una nueva forma de religión que carece de eso. A lo largo de la historia ya se desarrolló, ¿no? La iglesia logró poner un centro en Roma, en Vaticano, que se supone que es el linaje directo de Pedro, o sea, Pedro fue el primero y Benedicto, ¿por cuál papa estamos? Francisco es la versión de ahorita, o sea, hay una línea directa entre Pedro y Francisco y todos los papas han sido esa administración central, pero en su momento no era claro, ¿no? Y los apóstoles están desencantados. En la novela nos aparecen apóstoles, como ustedes los decían, que es muy raro, ¿no? Que es un poquito, uy, esto nunca me lo contaron. Am, que no saben, que no saben qué hacer, que no le entendieron a Cristo, que Cristo se les fue muy rápido, que Cristo se les aparece a veces y a veces no, y que ellos quedan ahí un poco perdidos. Entonces, ¿cómo tener una nueva religión que quiere ser para todo el mundo si no hay un intermediario que me la explique bien? Si no hay un libro, claro que me lo explique bien. Ellos no tenían Biblia. Nuestra Biblia, la versión de la Biblia que nosotros leemos es de 15 siglos después a Cristo. De ahí que, y las versiones que nos llegaron de sus apóstoles, que son los evangelios, son versiones ya curadas, ya modificadas para que estén de acuerdo con el dogma que durante la Edad Media Roma tuvo que pensar mucho y usó mucha filosofía para definir qué era lo apropiado y qué no era lo apropiado, ¿no? Entonces, que le llegue a uno una religión que le diga a uno, le prometa muchas cosas, que le implique a uno salirse del sistema religioso que tiene, pero que no tenga un manual, cuesta, ¿no? De ahí que Marco a veces sienta que sí, a veces sienta que no, tenga que respetar un poco la tradición y pues si no soy judío, no soy judío y pues nadie, por mucho que Cristo haya dicho que esto es para todo el mundo, pues ya el man no está, ¿no? Y entonces los que están administrando su mensaje, porque no dejó nada escrito, de los que yo me puedo enterar un poquito, pues tienen un sistema que ellos se lo inventaron, es como un sistema por el momento. Esto es un zafarrancho, un poco, es un desorden en términos de cómo creer, a qué creer. Me están trayendo una nueva versión de un Dios, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo voy a acceder? Cuando me dice los ricos no van a llegar, tengo que volverme pobre, entonces tengo que regalar todo. ¿Y quién está llevando la cuenta? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso es como la gran angustia, el gran ir y venir. Estoy de acuerdo con muchos de los comentarios en los cuales hay secciones que se vuelven pesadas porque el tipo vuelve y reflexiona y vuelve y reflexiona. Y había ya llegado a una conclusión y de repente se echa para atrás de nuevo. Pero es ante esa ausencia, es un poquito como ese anarquismo que implica esta nueva religión, lo que hace difícil de tramitar ese momento histórico para los que lo vivieron y que se transmite como como esta pesadez de la lectura. Algo que Eh, es muy Vicente Wilson, sí. Álvaro, qué pena.
Es que estaba escuchándote ahí, pero con el tema de los... ¿Por qué el lenguaje es arameo? ¿Sabes algo de ese? ¿Por qué arameo? No hay una zona que sea aramea o que sea tal, sino el lenguaje salió en arameo, porque ese es los, como el lenguaje de esa zona de Jesús. Por O el arameo hace parte de todas estas lenguas semíticas, ¿no? De ahí viene el hebreo y de ahí sí, viene el sánscrito, que es una lengua que hoy en día está muy relacionada con el hindi, ¿no? Como con lo que hablan en ciertas regiones de la India. En esa época, más bien nuestras ideas de los lenguajes, como el francés es de Francia, el español es de España, el inglés es de Inglaterra, el italiano es de Italia. En esa época no había am, como una tribu que tuviera, que se llamara aramea. arameo. Sí debe haber, la debe haber existido la región. No la tengo con claridad. Mm, Am, pero como se fijan, ahí incluso hablan de que hay ciertos dialectos de griego, que los que hablan griego entienden unas cosas del griego y otros que no, incluso con el hebreo. Lo que pasa es que el hebreo que se habla hoy en día es una reconstrucción de ese hebreo viejo. Por muchos años ni siquiera se habló hebreo, sino hasta que se refunda Israel, lo retoman. Entonces, pues sí, en esa época también por falta de una conectividad más directa, ¿no? Es un mundo no globalizado. Cada pueblo termina teniendo su propio em, lenguaje. Piensen Por en eso las Italia. versiones diferentes de las Biblias. No sé, es que lo pensaba más es por el escrito que se traduce tanto y que da ese pie a que cada uno interprete sus cosas. O sea, si hubiera una lengua en la cual este es, o a lo mejor nunca existió como esa historia de, o como un tipo como Marco que hubiera escrito, porque él dijo, me dedico a escribir para que después no se me olvide. Por eso cuando le decía a Dani, pues es que como él escribió todo, pues De alguien ahí lo viene el libro. encontró y lo puso ahí, Se pero ahí, supone que los apóstoles, si escribieron, escribieron en griego. Se supone. Pero eso es una invención posterior. Cuando digo es una invención posterior, es que la iglesia decidió cuál de todos estos textos eran los que llegaron. claro, porque Se escribía en griego En porque además, Judea, el sí, judío, ¿qué idioma era? hebreo. Ellos hablan hebreo. Hebreo. Ah, sí, sí, de Abraham. Ah, ya entiendo. Sí, que Claro, ese sí tiene una versión escrita en la Torá, ¿no? que la Torá. Que es la Ok. Torá y que también pues seguramente ha sido pues versiones actualizadas por ese sistema central. En esta época además existen diferencias entre la lengua hablada y la lengua escrita. No todo el mundo es alfabetizado, muy pocos son alfabetizados. Y entonces pues la gente hablaba una lengua, ¿no? Arameo, lo que sea, pero legalmente se escribía en otra. Entonces, en esa región, por lo que se llamó helenización, de lo cual voy a hablar un poquito más tarde, por Alejandro Magno, el lenguaje legal fue el griego. Cuando llegan los romanos, tratan de imponer el latín y hay ciertas cosas que se imponen en latín. Recuerden que él, por ejemplo, lleva cartas con su permiso de armas, eso está escrito en latín. Sin embargo, por tradición, él tiene que hablar griego para entenderse en ese lenguaje. Pero la gente del pueblo habla arameo, ¿no? De ahí que en el momento en que el Espíritu Santo baja, los apóstoles tengan que hablar todas las lenguas que se encuentran, porque, y si nos atenemos a la historia bíblica, todos Y esos pueblos allá quedaron quería con llegar, que muchas, ellos salieron hablando de todas las lenguas. de todas las lenguas, y que todas esas lenguas se las inventaron además por la cuestión bíblica por Babel, ¿no? Antes todos hablaban Ah, hebreo, claro. al parecer, se supone, o Mm, algún tipo de lengua similar al hebreo, y cuando construyen la Torre de Babel, Dios los castiga y se inventa todas esas distinciones del lenguaje para que la comunicación sea muy difícil entre ellos. sí, de acuerdo. Entonces, sí, ellos hablaban arameo porque es el que se hablaba, pues sí, es la lengua que se hablaba ahí. No tengo la claridad de si hubo algún, como una región o algún estado que llevara ese nombre, pero el lenguaje En Galilea. religioso era otro y el lenguaje legal era otro. Ok, ok. Porque, como les digo, aquí nosotros ya vivimos en un mundo en que pues, el lenguaje oficial de Colombia es español y todos sabemos leer español y todos hablamos español. Am, Pero hay 110 lenguas. más las lenguas indígenas, pero el oficial es el español.
¿no? Entonces, pues, y Y se quiere como, hacer entender en el mundo el inglés, o el inglés, o se que supone que sería el genial. mandarín va a ser el del futuro. Sí, siempre como que hay una lengua internacional, así cada cual hable sus lengüitas. Pero igual, aquí tenemos que distinguir entre el que sabe leer y el que sabe hablar, ¿no? Nosotros somos gente que sabemos hablar y automáticamente para nosotros significa, eso implicar leer y escribir. Para ellos eso son dos cosas muy separadas. Saben leer y escribir los ricos, los que trabajan en el gobierno y ciertos esclavos, que son los que les enseñan a los niños. Acuérdense que a Simón, que él era un Sí, esclavo y que lo liberan, él quiere entender unos libros de la Torá, sí, del Antiguo Testamento, Isaías, si no estoy mal, y le pide al esclavo que le enseñe a su hijo que se los lea en griego porque él no sabe leer, así él tenga mucha plata, sí, porque solo ciertos esclavos sabían leer, que eran los profesores. Entonces es la lo que relación con la lengua es una relación distinta a la nuestra, y por eso hablaban tantas lenguas y tantas, sí, como tantas variedades. Fíjense que Marco, pues es que Marco al parecer hablaba de todo, griego, latín, arameo, y algo de hebreo debería saber, pero él sí marca en la novela como, uy, esto me hablaron, o esto lo entendí a medias, o no sé si es que me tocó traducir esto. ¿Listo? También eso debe sido muy confuso en su momento. Nosotros estamos acostumbrados a una versión estándar. Fin. La iglesia tiene hasta el orden en el cual deben leerse qué libros y qué cosas se deben decir cada domingo en la misa. Entonces, pues ya uno sabe. Allá, mm, ¿cuál es el mensaje de Cristo? ¿En qué lo dijo? Además, el tipo hablaba raro. No solo hablaba en arameo, sino que hablaba en parábolas. ¿Cómo traducimos esas parábolas? Luego viene el espacio para las mujeres. A mí se me hace muy curioso y se me hace chévere la novela, aunque entiendo el malestar que uno dice, qué difícil, como qué violencia hacia la mujer. Pero fíjense que a Marco solo lo reciben las mujeres. A Marco solo le hablan de eso las mujeres. Simón medio le habla con dudas y luego se hace el bobo y no le vuelve a hablar. Y los apóstoles no lo quieren. Entonces, la otra revolución de Cristo es el tipo le habla a las mujeres, el tipo le lavó los pies a las mujeres, el tipo les dijo a las mujeres, ustedes también son de acá. Nunca tuvo, o que sepamos, nunca hubo una versión, más bien la iglesia nunca aceptó un evangelio de ninguna mujer, pues porque el sistema siguió siendo en contra de las mujeres, como patriarcal, centrado en el hombre. Sin embargo, Cristo, y la novela nos lo muestra, o las personas que más fácil entendieron sus mensajes fueron las mujeres. Al final de la novela eso se ve, sí. Al final María Magdalena también ya estaba feliz porque le habían permitido conocer y que ellas eran como las que más entendían el mensaje como él lo hablaba en parábolas y esas cosas. A pesar de eso, esa parte sí fue relevante ahí, ya le dio como un poquito más de poder a la mujer para eso. María Magdalena dice al final, en una parte, yo estoy feliz porque Pedro y toda esta gente por fin dijeron lo que yo ya había entendido hace rato. Yo Exactamente, siempre lo sí. supe. Esa fue la parte donde ella se puso como, ah, ya, tengo estatus ante Cristo. Sí, Ante, como que ante- Cristo me lo explicó, esta gente se enredó, los hombres se enredaron, yo siempre lo supe. esa es la parte, los hombres se enredaron y yo ya lo había entendido que era así. Pelearon que quién era el que mandara, que quién era el favorito, que cuál era el deber. A mí me lo hizo entender. Ujú. Susana es la que nos cuenta el Padre Nuestro, ¿no? Es por Susana que Ah, nos sí, llega el Padre Susana Nuestro. también. Sí, como que son las mujeres. Mirrina, al final, básicamente, es el ángel guardián que Cristo le pone a Marco, porque es que Marco se enreda mucho. Sí, Tanto así que Marco, cuando le llega la carta, Mirrina le dice: Bueno, vamos, vaya, vuelva con esa vieja, humíllese, sufra, vuelva a ser rico, y al final venga a mí, que yo la voy a perdonar. sí. Tome la decisión que sea, yo lo voy a perdonar, ¿no? Entonces es eso, el Ella muestra, entendió también más rápido el mensaje porque no tuvo mucha incidencia, pero fue al monte y ya entendió todo. todo entendió todo. Los marginados, los pobres, los, los pordioseros, los mendigos,
Esa es la gente que lo entendió, porque el mensaje de Cristo es un mensaje para todos. El filósofo, el que escribe y el que piensa y el que se cambia la barba y cambia todas las vestimentas, el que va y habla con uno y va y habla con otro y va y le pregunta y va y le confirma y luego va y escribe y luego va y llora y luego va y pelea, es el hombre que es filósofo, que sabe leer, que sabe escribir, que conoce Roma, que ha viajado. Pero No logra la entender pobre que gente, María de Berut, que todas eran además, en algún momento pasaron por prostitutas, lo entendieron de una vez. Y eso es también revolucionario. ¿Cómo así que hay un mensaje que no requiere intervención? de Fíjense un que, hombre. que esa fue la misma pelea del cristianismo reformado por, por Lutero, que luego la religión católica adopta otra vez estas grandes estructuras, obliga a que la misa sea en latín y otra vez vuelve a otra persona y dice que va, Dios está conmigo con que yo rece con él. ¿Sí? Como cuando el sistema me mete toda esta burocracia para estar con Dios, me aleje del mensaje. Entonces, Cristo es revolucionario por eso. Les dice a la gente, vea, yo les voy a contar una parábola y usted verá cómo la entiende. Cada cual recuerda además la parábola que le interesa, ¿no? ¿Quién era? Creo que era María la que decía, me hablaba mucho Ah, no, Mirina, me hablaba mucho de corderos, pero es que yo nunca he criado corderos, ni idea de qué me estaba hablando. Ya fue Claudia, Claudia, la esposa Ah, sí, Claudia, la del esposa sueño, de sí, Poncio. que soñó con los corderos y él ya no entendía nada de corderos porque, Yo no entiendo nada de corderos, pero yo entendí una cosa, y es que yo también fui tocado. En fin, es lo que ajá, importa. exacto. A mí Y también me eso, afectó. revolucionario. Imagínense, es un poquito también decir que los judíos pueden funcionar como funcionaban esas religiones paganas, en las cuales los dioses de pronto se le aparecían, cada cual tenía su versión. Es quitarle el poder al humano sobre el acceso a lo divino y dárselo al creyente, ¿sí? Al humano mismo, ¿no? También es muy importante una ausencia de un interés político tribal. Fíjense que cuando Cristo dice yo soy el rey de los judíos y vengo a formar el reino, todo el mundo está pensando a quién le va a quitar la tierra, dónde, dónde va a ser esta guerra, dónde van a matar un montón de gente para abrir un espacecito y poner límites y decir ¿Y este es dónde el estáis reino. listos para pelear? ¿Dónde va a haber? ¿Cuál, dónde va? Lo tenemos que matar antes de que nos abra una sedición. Y él dice, no, o el mensaje es, no, este reino no es terrenal, su reino está en mí, su reino está en el que quiera estar. Es extraño, ¿cómo vamos a entender una organización política desvinculada de un territorio? ¿Cuáles son los recursos que va a dominar? ¿Cuáles son los vecinos que va a tener? ¿Cuáles son las guerras que va a tener que luchar? ¿Cuáles son los minas que tiene que proteger o los puertos de los cuales tiene que cuidarse? ¿Por qué rutas van a pasar por ahí? Eso es el pensamiento tribal político de esa gente en esa época. Cada pueblo y cada país tiene su gobernador que decide ese tipo de cosas y que está asociado un poquito a la religión que tenga, especialmente para los judíos. Cristo viene a decir, no, yo tengo un reino que no es aquí. Lo de aquí va más allá, porque mi reino es la vida eterna, la vida después de la muerte, que ya luego la tradición católica nos dijo ya bien cómo acceder a esa vida, ¿no? Como por medio de la penitencia, por medio de la confesión, por medio de la comunión, por medio de se me olvidan el nombre de bautizo, primera comunión, confirmación, matrimonio y santa unción, ¿no? Sacramentos. Eso. Los sacramentos son los pasos que me llevan a mí a la vida eterna. En esa época les dijo, vean, no, nada. Yo vine a hacer un reino que no es un asunto político, ¿sí? Que no requiere diplomacia. Y no voy a tener que yo lidiar ahora con un nuevo líder religioso que está sentado con 50.000 personas en una montaña al norte de Sinaí. No, está en todo. Y eso es raro también. ¿Cómo es que voy a tener un reino sin territorio? ¿Y cómo entro? ¿No? Porque es que antes, y ese es el problema con lo que sufre el pobre Marco, pues como el man era judío, pues tiene que ser judío y vamos a seguir con estas concepciones de ustedes son los otros y nosotros somos los elegidos. Y entonces, pues baila, no hay manera que usted pueda volverse judío. Chao, esto no fue para usted. Y Marco es bien cobarde en eso, como confirmo con Wilson, concuerdo con Wilson, como dice, bueno, sí, ya no voy a volver a hablar con nadie al respecto.
Cuando él en el corazón entiende que el mensaje es el contrario, es como ya, se acabó esto. Y finalmente, su mensaje es muy ambiguo, con demostraciones milagrosas que son resistentes a la filosofía y al pensamiento y a la explicación, ¿no? Recuerden la explicación que hace Claudia al final sobre qué es lo que ella cree, qué es lo que ella ha escuchado que sucedió. Y entonces que hay una secta de judíos muy raros que viven por allá en una montaña, lejos, expulsados, y que de pronto ellos lograron como congraciarse con los apóstoles, sacaron el cuerpo de Cristo y ahora tienen a un tipo que se lacera y que tiene heridas de mentiras, o que de verdad, pero se lacera, revolucionando a toda esta gente porque ellos quieren acabar con el Sinedrín y quieren acabar con el gobierno de Israel. Sí, como que, y ella dice, yo no creo eso, es lo que dicen, ¿no? Y todo el mundo trata de explicar, Marco sufre un montón, que coma así, que esto, que coma así, pero yo lo vi, ¿cómo le explico yo al mundo que alguien revivió cuando es obvio que no revivió, ¿sí? Y esa es la otra gran revolución del mensaje de Cristo, y es no, que eso ya lo estandarizaron también, uno no entiende, ¿sí? Si uno se siente y piensa cómo es posible que Dios sea, que Cristo sea hombre y no hombre, que sea hombre y Dios, se pierde. ¿Cómo es posible que María haya tenido a Cristo siendo virgen? Si uno se pone a pensarlo, se pierde. ¿Cómo es posible que Cristo, que el Espíritu Santo sea una manifestación de Dios, pero que no sea Dios, pero que tampoco sea Cristo, pero sí es Cristo? ¿Cómo es posible que Él haya renacido entre los muertos? Nada de eso tiene una explicación racional. ¿Por qué? Porque la respuesta es, eso no se piensa, eso se acepta por medio de un mecanismo que la religión católica ha llamado ya fe, ¿no? Esa es la fe, ese es el secreto de la fe. El que no tiene fe va a buscar una explicación. El que tiene fe, entiende. Lo entiende y no lo entiende como un argumento. Si bien la filosofía medieval es todo un chorrero de argumentos que logran demostrar muy bien cómo es posible creer que Cristo es tres y uno, que Dios es tres y uno, o que María es virgen, o todos esos misterios, ellos lo llaman así, misterios. Son cosas que no están para la comprensión humana, que no es tarea de nadie explicarlos, que no es tarea de nadie entenderlos. Es una cosa que se siente, ¿no? Y apelar en un mundo como ese, que es muy filosófico, que es como el fundamento de nuestro pensamiento racional, es revolucionario. Incluso para los judíos que tienen un montón también de misterios, ellos tienen quien les interpretan y ellos tienen normas muy claras. Entonces, Cristo termina siendo revolucionario y en la novela se ve mucho su sufrimiento. Yo creo que es el mayor sufrimiento. Es Marco tratando de convencerse. Y además él le dice siempre, Tulia, tú no me vas a creer. Yo escribo y ni me creo. De verdad, yo no lo creo. Y luego dice, pero pues sí, yo ya sé que él renació, que él revivió, más bien, él resucitó. Y nunca lo puede explicar, pues que venga de una mujer virgen tampoco me debería preocupar. Si ya acepté un misterio y ya acepté por fe una contradicción o una imposibilidad, pues de aquí en adelante cualquiera se sirve. Y pues si eso es lo que me dicen que sucedió, les voy a creer. Porque además él confía en que María no se iba a poner a inventar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces son estas cuatro cosas las que tanto angustian a Marco, las que tanto le impiden a Marco llegar. Uno quisiera, yo sé, yo estoy de acuerdo con Rubiela, que uno quisiera que al man lo bautizaran al final, que él llegara, bueno, no vio la ascensión de Cristo, pero que llegaran los apóstoles y le dijeran, ay, bueno, ya entendimos, esto es para todos, ven, toma, vuélvete tú cristiano, pues sí, cristiano en este caso. Pero no, eso no lo lograron, eso fue un proceso de comprensión muy largo, pero luego lo entendieron muy bien, porque y la Iglesia Católica sí tiene una pretensión de universalidad. Sí es una pretensión de que todo el mundo se puede volver católico, no importa si uno nació de madre católica o no. La religión católica recibe conversos al que quiera. Con tal que uno se convierta y siga la fe, mejor, ¿no? No hay más creyente que un converso, dicen por ahí. No hay más fanático que un converso y la religión católica es eso, es ese mensaje de universalidad que por muchos siglos les costó estandarizar, digamos, como poner.
como volverla parte del don. Y aquí otros temas de la novela que son más como que están ahí, que se pueden profundizar. La imperfección humana frente a las pasiones. La gran conclusión es que hasta Cristo era humano y entonces hasta Cristo se molestaba y le pegaba a la gente y se iba bravo. Y eso es algo con lo cual no podemos hacer nada. Las pasiones van a estar ahí, la carne va a estar ahí, eso es algo que es tan obvio es tan natural que hasta la Iglesia Católica ya hoy en día lo reconoce como el pecado natural. ¿No? Toda persona por naturaleza es pecadora, solo por existir, porque existe en un mundo sin pasiones. El pecado solo se logra limpiar cuando uno va a la otra vida, ¿no? Cuando en la vida eterna, por eso Cristo nos salva del pecado, no quiere decir que yo ya pueda pecar sin recibir culpa, no. Cristo limpió el pecado para cuando llegue la vida eterna, ¿no? La necesidad de unas estructuras jerárquicas que administren la fe, la sociedad y la política, naturalmente llegamos, caemos en eso, naturalmente las sociedades piden eso y eso es la gran fuente de conflictos en el mundo. Las relaciones entre hombres y mujeres, hay un afán, como que a Marco no lo pueden ver con una mujer sin que pueda ser amigos, ¿no? Como la amistad entre hombres y mujeres es imposible en este mundo. Y eso es bien curioso. Él solo puede estar mujer con mujeres y son su familia, entonces mi reina tiene que volverse su hermana para que puedan andar, o tiene que ser su esposa y entonces él tiene que pensar a veces en casarse, si casarse con María. María Magdalena básicamente le dice, si usted sigue andando con esta mujer, va a tener que casarse con ella, o si son prostitutas. Pero como pensar que un hombre y una mujer puedan compartir una mesa, porque sí, es imposible para este mundo. De ahí que el mensaje de Cristo sea revolucionario, porque Cristo le está diciendo, pues sí, ellas pueden estar aquí conmigo. El encuentro entre Oriente y Occidente y la helenización del Medio Oriente, eso es un tema que está chiquito guardado. Ellos hablan mucho de las ciudades helenizadas. Cuando nosotros decimos ciudades helenizadas, nos referimos a ese proceso cultural de la expansión del Imperio Macedonio de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno se mete al Oriente Medio y llega hasta India, trae lo que se llamó la civilización. Entonces lo vemos en Tiberíades. Circo, carreras, esa escena de las carreras de caballos es muy chévere. Es como ver una Y película sí, esa fue una de las partes bonitas. más entretenidas, ¿no? Uno ve Mm, la carrera, uno sí, ve la violencia de esas carreras, además, botan a esta gente y a sus caballos, que se muera el que se tenga que morir, todos y vamos a lo, celebrar. y lo de siempre, ¿no? Las apuestas. Las apuestas De apostar funcionan re uno al otro. bien, Cómo se maneja el tema, sí, eso también fue muy chévere. Betplay, nada que ver, Nada que ver. en vivo estaba sucediendo. Mm. Sí, como y uno ve la diferencia, ¿no? Jerusalén es una ciudad misteriosa, los sábados nadie sale. Tiberíades es Nueva York, es Los Ángeles, piscinas, vino, circo, teatro, entretenimiento, farra, rumba, ¿no? Como Las el Vegas. mundo secular, el mundo occidental, el mundo civilizado, es eso. Claudia, la esposa de Poncio Pilato, es eso. Ella muy cristiana y muy católica y todo, pero lo que más le importa es qué vestido y dónde se va a sentar en ese lugar, Y porque ahí al es lado de donde quién y cómo está. le iba a ayudar a la otra para ¿Qué tan estar arriba todo. estaba Ajá. el palco? Si Para estaba un hacer poquito más arriba, un poquito más abajo. para hacer que la otra fuera aceptada por todos. Para que se vaya a casar. Todo es político, todo es diplomático, uno no da un paso sin guaracha en el mundo occidental, o sea, como eso es la influencia de Occidente, que es también una de las grandes peleas hoy en día en Oriente Medio, sobre todo de ese Islam muy radical, de esos valores no son nuestros, no son de esta tierra, y esos valores traen problemas. Desde entonces se ve esa relación, Y Occidente, ahí, este esa parte mundo, también. Esa parte que acabas de decir se ve también cuando con el camino de la seda y que allá el príncipe había llegado y había quitado el poder y que ahora todo era para todos, entonces que les daba miedo que si esta religión o que si el mensaje era que todo era para todos, entonces, y que eso era muy propio de ese terreno, pues la China de ese entonces, ¿no? Que estaba el el comunismo chino comunismo. siempre nos ha dado miedo desde tiempos, desde Cristo. Y que 10 años y que lo quitaron, esa parte también está escrita, me pareció chévere ahí Sí, del libro. muestra cómo nuestro sistema occidental está valorado en el sujeto
especialmente el sujeto que tiene tierra sí puede poseer, ¿no? Y ese es un tema bien bonito, ese es un tema bien chévere porque además Marco, él es de ese mundo, llega a este otro mundo, trata de camuflarse y ser judío para entender a Cristo y sufre un montón, porque a veces se viste bonito y sufre, y cuando no se viste bonito sufre, y si viste bonito a María sufre, y si él se viste feo, todo el mundo sufre. Esa Ese novela. suena un poco más de de lo filosófico que era, ¿no? ¿No? Mm, En La filosofía es un filosofía y lo que enredo, ten... Ujú, sufrido. se enredan, se enreda. El Occidente está enredado en su racionalización. Y finalmente, la escritura como proceso terapéutico. Les decía los de las cartas, la filosofía helénica, que es la filosofía que se produce durante ese proceso, todo lo que nos queda muy poquito, son cartas. La gente hacía filosofía mandándole cartas. Séneca, por ejemplo, que es de por ahí como 70 años. El papá de Séneca aparece en la Biblia. Séneca todo lo escribía por cartas. Entonces, su tratado sobre la belleza es una carta que le envía a alguien que le pregunta, ¿qué es la belleza? Y le dice, hola, te escribo contándote que la belleza es esto. La Biblia tiene varias cartas, ¿no? Las cartas a los fariseos, primera carta a los fariseos, segunda carta a los fariseos. Era una manera de hacer filosofía, porque ellos llegan a unas ideas de la filosofía terapéutica que escribir me ayuda. Nuestra idea de terapia, como yo me voy, me siento en el sofá y le cuento al terapeuta cosas y a través de la discusión con el terapeuta descubro, viene de acá. Solo que en esa época no había un terapeuta que escuchara, sino la Ay, sí. terapia era uno Pero mismo. Marco también duró un tiempo allá, por eso es que dice Rui. Yo no creo estar muy de acuerdo con Rui que llegó tarde a la llegada del Espíritu Santo. Me parece que él no quiso entrar, pero él estaba ahí cuando cayeron los rayos en las lenguas de allá. Pero llegó tarde fue porque se encerró a escribir. Ujú. Sí, estaba ahí encerrado y escribía y escribía y escribía. Y él decía, pues lo que vuelvo y digo, escribo para que no se me olvide, para que Mm. después, cuando esté viejito, pueda recordarlo como sucedió. Y Porque esa es además, la fíjense que el gran terapeuta. sufrimiento de toda esta gente es que Cristo no dejó nada escrito. Y la solución que hizo la Iglesia Católica fue sacar la versión oficial que se llamó Biblia, que juntó la tradición de Cristo en el Antiguo Testamento, o sea, lo que se decía de Cristo hasta que llegó Cristo, y luego el Nuevo Testamento que incluye todas las testimonios sobre lo que hizo Cristo acá. Y entonces tocó estandarizar. ¿Sí? La necesidad de una escritura es una vaina muy occidental, muy nuestra, muy, está arraigada con nosotros. Estamos en un club de lectura, a fin de cuentas, ¿no? Escribir es algo que es esencial a nuestra naturaleza. Y listo, eso era lo que les tenía preparado para ver. ¿Alguna duda, comentario adicional antes de que deje de grabar? Si no, No, está bien. No, detengamos y señor, muy claro. vamos a la siguiente novela.